Vamos, vamos, les voy a compartir. Esta conferencia va a ser, yo creo que más corta. Les voy a compartir unos apuntes de un curso que se llama precisamente Biblias, ¿verdad? Eh, y de esta página solamente quiero centrarme en el final de esta introducción. En el, en este cuadro les muestro lo que es la Biblia hebrea y lo que es la Biblia griega, la Biblia de los 70. Explico, las dos Biblias son hebreas, las dos Biblias son de los judíos del Antiguo Testamento, pero una está básicamente en hebreo, ¿verdad? Y la otra está básicamente en griego, no, está toda en griego, es una traducción que los judíos hicieron antes de Cristo al griego. Ya comenté que en tiempos de Jesús, y ya 300 años antes, ya no se hablaba el hebreo, ni en Palestina, hablaban arameo. Y muchos judíos ya vivían en la diáspora. Había más judíos viviendo fuera de Israel, fuera de Palestina, que en Palestina. Entonces tradujeron su Biblia al griego. Es lo que llaman Biblia de los 70, porque dice la tradición que se reunieron 72 ancianos para traducir el Pentateuco y que la traducción fue tan exacta, porque cada uno tradujo todo el Pentateuco, los 72, y fue tan exacta que coincidieron todos palabra por palabra. Esta tradición vamos, lo que quiere subrayar es que esa tradición, esa traducción fue una traducción santa, digamos, inspirada por Dios. ¿Por qué? Por el milagro de que todas las traducciones coincidieron. Después el número se redondeó a 70 y no se limitó a la traducción del Pentateuco, sino de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de la Biblia hebrea y de la Biblia griega, estoy hablando de la Biblia judía, de la misma Biblia judía, pero una en hebreo y otra en griego. Ahora, ustedes se podrán imaginar que la traducción del griego, la traducción del hebreo al griego, pues no es exactamente igual al texto hebreo. A veces en el griego hay ciertos cambios, ¿verdad? Entonces, cuando hay diferencias entre la Biblia griega y la Biblia hebrea, pues escogemos la hebrea. No, 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 no está fácil. A veces nos damos cuenta que la traducción griega es la mejor, representa el mejor texto, porque el hebreo también sufrió manos, también sufrió intervenciones, lo mismo que el griego, también sufrió intervenciones. El hecho es que no tenemos ningún original de la Biblia hebrea y ningún original de la Biblia griega. Todos los originales perdidos. Entonces, lo que hacemos es recuperar el texto que más nosotros consideramos se puede haber acercado al original. Bueno, pero aquí estamos hablando de la Biblia y voy a explicar lo que es la Biblia hebrea. La Biblia hebrea consta de 24 libros, 24 libros, ¿no? Este, Se divide en tres grupos de libros, ¿verdad? La Torá o la ley, los Nevi'im o profetas y los Ketubim o escritos, ¿verdad? La Torá o ley son los primeros 5 libros, uno, 2, 3, 4, 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos son los libros que tradujeron los 72 sabios que vinieron de Israel a Egipto al traducirlos al griego. Y esta traducción se hizo en el siglo tercero antes de Cristo. La traducción que ellos hicieron era de los libros que ellos, discúlpenme un segundo,
de los libros que ellos consideraron santos, ¿verdad? Por tanto, para los hebreos, para los judíos, ay, ahora no me lo quiere mostrar bien. Voy a disminuirlo, a ver si así. Ah, es que está en Word, entonces no está tan complicado. Ya está. Entonces, lo- los- cuando ellos tradujeron la Biblia del hebreo al griego, estos 5 libros ya eran considerados santos. Esta era la Biblia hebrea en el siglo III antes de Cristo, ¿verdad? Posteriormente se añadió otro grupo de libros, los llamados profetas, ¿verdad? De manera que ellos consideraron primero lo más santo de la Biblia hebrea es la Torá, es el Pentateuco, es el núcleo. Después está otro núcleo de libros que son los Nevi'im y después está otro grupo de libros que son los Ketubim, pero el núcleo, lo más santo es la Torá. Y todo fue canonizado, digamos así, declarado santo paulatinamente en el tiempo. En el siglo III el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, esos 5 primeros libros. Después vinieron los Nevi'im o profetas, que noten que se dividen en profetas anteriores y profetas posteriores. Los profetas anteriores son José, jueces, 1 y 2 Samuel en un solo libro, 1 y 2 Reyes en un solo libro. Ahí están los profetas anteriores, ¿verdad? Josué, jueces, 1, 2 Samuel, 1, 2 Reyes, que nosotros llamamos históricos, pero los judíos los llaman profetas anteriores. Y luego siguen los profetas posteriores, Jeremías, Isaías, Ezequiel y los 12 menores. Los 12 menores en un solo libro, el 13. Por eso son nada más 24 libros, porque tienen unos compactados. Aquí ya notaron la ausencia de Daniel, Jeremías, Isaías, Ezequiel y los 12 menores. Daniel no es un libro profético para los judíos, para la Biblia hebrea. Es un libro que está entre los escritos. Sí es santo, pero no es profético. Bueno. El tercer grupo son los Ketubim, ¿verdad? Este último libro de grupos, aún en tiempos de Jesús, no estaba definido. Esto quiere decir que algunos grupos judíos aceptaban unos libros y otros aceptaban más o menos libros, más o menos los mismos, pero podían ser más o menos, ¿verdad? Este tercer grupo de libros no estaba definido. No habían dicho, bueno, estos son los libros y se acabó. Los judíos en el siglo primero después de Cristo, hacia el fin del siglo primero, hacia el año 90, decidieron cerrar su canon, decir, bueno, estos van a ser los libros santos y no más y no menos. Y lo cerraron con este tercer grupo, que se llama los escritos o ketubim, ¿verdad? Son los salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés o Coelet, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías en un solo libro y 1 o 2 crónicas en un solo libro. Esto hace que sean 24 libros de la Biblia hebrea, ¿verdad? Y fueron, digamos, cerrados su grupo, ya lo dije que fue una construcción paulatina, primero el Pentateuco, luego los profetas y luego los escritos. Y con los escritos se cerró la Biblia. Esto ya en la época cristiana, y mucho tuvo que ver el cristianismo en que los judíos cerraran su canon. ¿Por qué? Porque vieron que los cristianos tenían los mismos libros, ¿verdad? Pero aceptaban otros, ¿verdad? Que algunos estaban escritos en griego, no en hebreo originalmente. Y entonces ellos se apresuraron a cerrar su canon y dijeron, nos quedamos con estos 24.
Los mismos judíos, pero no en Palestina, sino más bien en todo el imperio, tenían más o menos los mismos libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, igual. José, Jueces, uno, dos, Reyes, que aquí los judíos le llaman uno, dos, Samuel. En la Biblia griega son uno, dos, Reyes. Y luego en la Biblia hebrea uno, dos, Reyes que corresponden a tres, cuatro Reyes, ¿verdad? Pero en la Biblia griega son, cada uno es diferente. Entonces, uno, dos, Reyes son los libros 8, 9 y tres, cuatro, Reyes los libros 10, 11. Luego siguen los profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel y los 12 menores, cada uno considerado aparte. Por eso son de los números 15 a 26. Luego los poetas, Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras 2, que equivale a Esdras Nehemías, y uno, dos Crónicas dividido en dos. O sea, tienen los mismos libros. ¿Eh? Todo esto coincide exactamente entre la Biblia griega y la Biblia hebrea, ¿verdad? Pero, en algunas comunidades judías se leían otros libros, ¿verdad? Entonces tenemos Biblia de los 70 que tienen este otro libro, el eclesiástico, ¿verdad? Que es también conocido como Siráside. El libro de Judith, el libro de Judith no está acá, ¿ve? No está en la Biblia hebrea ni en la griega, pero algunas comunidades judías sí aceptaban o leían el libro de Judith, el libro de Tobit o Tobías, el libro de Baruch, Baruch 6, que a veces se considera aparte del libro de Baruch, Daniel 13, porque el libro de Daniel en hebreo solamente tiene los 12 primeros capítulos, ¿verdad? Por eso aquí dice Daniel 1:12. Otras ciudades judías leían también Daniel 13, que es la historia de Susana, ¿verdad? Y Daniel 14, el libro de la sabiduría, sabiduría de Salomón, las odas de Salomón, el primer libro de Esdras, porque Esdras y Nehemías, que están en un solo libro en la Biblia hebrea, equivale a Esdras 2 en la Biblia de los 70, pero había otro libro de Esdras 1, el libro número 48. Los Salmos de Salomón, estoy seguro que no los conocen, o a lo mejor sí. Luego, los cuatro libros de los Macabeos, ¿verdad? Un total de 53 libros. Como ven, todos estos libros estaban en algunas comunidades judías. ¿Qué quiere decir esto? Que los judíos consideraban estos libros santos, además de estos otros, de la Biblia griega. No, no necesariamente que los consideraran santos. Probablemente los consideraban buenos para leerse, edificantes, y también los ponían ahí, ¿verdad? De modo que aquí tenemos no solamente dos Biblias diferentes, porque algunas comunidades judías de la época, de esta época, tenían algunos de estos libros y otros tenían menos. Por ejemplo, hay unos códices de la Biblia de los 70 que nada más tienen uno y dos macabeos, no tienen tres y cuatro. Por ejemplo, para decirles un ejemplo, ¿verdad? De manera que si los judíos de habla hebrea habían cerrado su canon, en las comunidades el canon estaba abierto, ¿verdad? Y algunos utilizaban más libros que otros. Esto, este, esto, pues revela que no era una Biblia, ¿verdad? Si bien los judíos de habla aramea habían cerrado su canon en 24, pues había comunidades judías que tenían más libros, ¿verdad? Pero en griego.
Bueno, aquí está la principal diferencia. Hay una Biblia hebrea y una Biblia griega, que no es exactamente lo mismo, ni siquiera en número de libros, pero tampoco en el contenido. Es decir, lo que dice Génesis en griego no es exactamente igual que lo que dice Génesis en hebreo. Coincide en más del 90%, pero hay sus pequeñas diferencias, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el canon cristiano? Cuando los cristianos, a ver si están viendo ahora este texto que dice el Nuevo Testamento, No, seguimos viendo el mismo esquema. No, se quedó igual. muy fácil, entonces lo hacemos así, ¿ven? ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? ¿Verdad? El Nuevo Testamento, no, pero tengo que hablar, bueno, sí, del Nuevo Testamento. Esto ya es cristiano, aquí ya no tienen que ver los judíos, ¿verdad? El Nuevo Testamento pues nunca dice, estos son los libros santos. Y sí, claro, allá en el Apocalipsis al final dice, maldito el que añada a este libro. Y algunos dicen, pues maldito el que añada libros. Pero ¿a cuáles? O sea, el Nuevo Testamento nunca me da una lista de los libros santos. Estos son los libros santos. No, tampoco lo hace el Antiguo Testamento. Ay, mamá, ¿A qué se refiere el libro santos, profesor? ahí voy. Es que se me cortó, ¿verdad? Ah, no. No. Ah, es que eh, estos son los libros inspirados, estos son los libros de la Biblia, ¿ya? Estos son los libros santos. Ningún libro de la Biblia me dice eso, ni del Antiguo ni del Nuevo, ¿verdad? ¿Quién me dijo cuáles eran los libros del Antiguo Testamento? Pues los judíos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ya vimos que para unos judíos eran estos, para estos otros judíos podían haber sido más, ¿verdad? ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? Tampoco, ningún libro me dice cuáles son los libros del Nuevo Testamento. ¿Quién me lo dijo? Pues miren, no sabemos exactamente, ¿verdad? En el siglo primero, es decir, de la- entre los años 96 y 97, a finales del siglo primero, Clemente Romano habla de la carta a los romanos, de la primera carta a los corintios. En la Didache se habla de Mateo como escritura, ¿verdad? No, no tenemos en el siglo primero una lista que diga esos son los libros santos, porque ni siquiera se habían acabado de escribir los libros del Nuevo Testamento. En el siglo II, Papías, hacia el 130, habla del origen del Evangelio de Marcos, ¿verdad? El caso es que no me voy a detener en eso. Lo que voy a hacer es mostrarles también un cuadro, ¿verdad? Tenemos una lista descubierta por Antonio Muratori, ese fue el que lo descubrió, por eso se llama Canon de Muratori o lista de Muratori. Fue un investigador que descubrió una lista de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Empieza el canon de Muratori diciendo, el tercero de ellos es Lucas. Así empieza. Nos imaginamos que el primero es Mateo y el segundo Marcos, ¿verdad? Es la lista esta del canon de Muratori más antigua que tenemos. No la escribió Muratori, Muratori la descubrió. Se escribió en el siglo II, en la segunda mitad del siglo II, allá por el 180 después de Cristo, se escribió esta lista. Y dice, los libros que usamos en las iglesias cristianas son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los cuatro evangelios. Hechos de los apóstoles, estoy en la segunda columna. Carta a los romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, 1 a 2 Tesalonicenses, Colosenses, 1 a 2 Timoteo, Tito y Filemón. Primera y segunda de Juan, carta de Judas, Apocalipsis de Juan. Eso dice el canon de Muratori. La sabiduría de Salomón y el Apocalipsis de Pedro. Ájale. Esa es la lista más antigua que tenemos.
como del 180. Como ven, aquí hay dos que no están en nuestras Biblias, o en las Biblias cristianas, o sí, cristianas. Pero además falta la carta a los Hebreos, la de Santiago, las dos de Pedro y la tercera de Juan. ¿Mm? Y esa es la lista más antigua. Ahora, esa lista no dice, por lo menos en la parte que tenemos, ya dije que empieza con el tercero es Lucas, no dice estos son los libros santos reconocidos en la iglesia cristiana. No lo dice. Dice, estos son los libros que usamos. Nunca dice esta es la lista definitiva. Estos son los libros que utilizamos en las iglesias. Bueno, después de esto, otro autor que nos da una lista más o menos del Nuevo Testamento es Orígenes. Esto es a mediados del siglo tercero, 250 después de Cristo. Para él, Mateo, Marcos, Lucas y Juan y los Hechos de los Apóstoles. De las demás cartas de Pablo, quién sabe si Orígenes las consideraba canónicas. Sí, la carta a los Hebreos, no sabemos de 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan. No consideraba la de Santiago y la primera de Pedro, ni la de Judas, y sí consideraba el Apocalipsis de Juan. Como ven, a mediados del siglo tercero, por lo menos en Alejandría, en la comunidad de Orígenes, no había una lista de libros santos definitiva, no había. No quiere decir que no hubiera libros santos, no, es que no había una lista definitiva. Lista o canon, son prácticamente sinónimos, ¿verdad? ¿Qué dicen las iglesias de Oriente? Bueno, primero vamos con Eusebio. Eusebio es el siglo cuarto. Canon de Muratori, siglo II. Orígenes, siglo III. Eusebio, siglo cuarto, 350. Es un historiador de la iglesia. Y dice, los libros de la iglesia que utilizamos en la iglesia cristiana son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles. Romanos 1, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, 1, 2 Tesalonicenses, Colosenses, 1, 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1, 2 Pedro, 1, 2 3 Juan, Judas y Apocalipsis de Juan. ¿Ya se fijaron? Esta es la lista actual de los libros del Nuevo Testamento cristiana. Esos son los libros actuales. Pero los dice Eusebio en el siglo IV. Y ojo, no dice Eusebio, estos son los libros que hay que considerar canónicos, santos, inspirados por Dios y pertenecientes a la Biblia cristiana. No lo dice. Dice, estos son los libros que utilizamos, ¿verdad? Y ustedes me dirán, oye Javier, entonces, ¿cuándo la iglesia cristiana dijo, estos son los libros del Nuevo Testamento, todos estos y nada más estos? Eso sucedió hasta el Concilio de Trento. Canon de Muratori, siglo II. Orígenes, siglo III. Eusebio, siglo IV. Concilio de Trento, siglo XVI. Hasta mediados del siglo XVI, la iglesia cristiana dijo, estos señores son los libros santos, inspirados, canónicos. Y es exactamente la lista que había dado Eusebio, exactamente la misma lista, ¿ven? Pero el Concilio de Trento es el primer concilio que da una lista dogmática, que dice, esta es la lista de los libros canónicos. Javier, ¿cómo se le ocurrió a la iglesia cristiana hasta el siglo XVI decir cuáles eran los libros santos, canónicos del Nuevo Testamento, porque es la época en que los protestantes de la Reforma pusieron en duda el canon. Pero ojo, los protestantes pusieron en duda el canon del Antiguo Testamento, no del Nuevo, ¿verdad? De todas maneras, la Iglesia Católica en el Concilio de Trento decidió dar la lista de los libros santos del Antiguo Testamento y de los libros
canónicos del Nuevo Testamento. Es hasta entonces, siglo XVI, que se da una lista canónica. Pero, como pueden ustedes ver, ya desde el siglo IV, desde la mitad del siglo IV con Eusebio, la lista, si no era canónica y dogmáticamente definida, sí era la misma. En el Nuevo Testamento. A finales del siglo IV, 390, 400, principios del siglo V, 410, todas las listas de las iglesias cristianas coinciden en esta lista de Eusebio, ¿verdad? Ninguno dice, estos son los libros inspirados por Dios dogmáticamente y el que no lo crea ya no es cristiano. No, no lo dicen, pero las listas coinciden, ¿verdad? Entonces, en cuanto al Nuevo Testamento, teníamos una indefinición en el cristianismo en los cánones, pero a partir del siglo IV los cánones son los mismos, ¿verdad? ¿Qué pasa con las iglesias de Oriente? Las iglesias de Oriente tienen ciertas diferencias, son iglesias cristianas, ¿verdad? Pero tienen ciertas diferencias en el canon del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son iguales. Hechos de los Apóstoles igual. Romanos 1, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses 1, 2 Tesalonicenses, Colosenses 1, 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago y 1 Pedro iguales. Pero ellos, las iglesias de Oriente no tienen la segunda carta de Pedro, ni la segunda ni la tercera de Juan, ni Judas, ni el Apocalipsis de Juan. Entonces, las iglesias de Oriente tienen otra Biblia, sí, en el Nuevo Testamento. ¿Es muy diferente? No, casi los mismos libros, pero algunos libros no los tienen. Y aquí están indicados cuáles, ¿verdad? Bueno, eh, eh, ay, ay, ay. Me voy a brincar un poquito porque quiero hablarles de las iglesias ortodoxas, ¿verdad? La Biblia de los ortodoxos, del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los ortodoxos? Pues ahorita vamos a hablar de ellos, pero básicamente son los greco-ortodoxos y los ruso-ortodoxos, que ahora pues, nos estamos dando cuenta que es una iglesia muy fuerte, la rusa ortodoxa. Igual que la greca ortodoxa, la iglesia ucraniana ortodoxa, y hay otras iglesias ortodoxas. La palabra ortodoxo quiere decir recta opinión, recta doctrina, ¿verdad? Es un título que los ortodoxos se dan a sí mismos. Y dicen los católicos son heterodoxos, que traen otra doctrina diferente. Pero por nombres, bueno, no nos vamos a pelear. Las iglesias ortodoxas dicen esto. Este, Algunas iglesias de Oriente, por ejemplo, la iglesia siria ortodoxa, tenía diferencias, ¿verdad? Admitían los cuatro evangelios juntos en una sola redacción llamada de Diatesarón. No Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sino los cuatro juntos, en una redacción armonizante. Tenían los hechos, las 15 cartas de Pablo, incluyendo Hebreos, y la tercera carta a los Corintios. No conocían ni las 7 cartas católicas, que son las 2 de Pedro, las 3 de Juan, Judas y Hebreos. Posteriormente, ni el Apocalipsis. Posteriormente aceptaron los 4 evangelios separados, ya no el de Atesarón, los 4 juntos, sino los 4 separados. Sacaron la tercera carta a los Corintios, aceptaron la carta de Santiago o Jacobo, la primera de Pedro y la primera de Juan. Pero siguen sin admitir la segunda carta de Pedro, la segunda, tercera de Juan, Judas y el Apocalipsis. La iglesia antioquena al parecer ignoraba la segunda de Pedro, 2, 3 Juan, Judas y Apocalipsis.
La iglesia nestoriana no reconoce la segunda de Pedro, la segunda y la tercera de Juan, Judas y el Apocalipsis. Esto en la historia. En la actualidad, católicos ortodoxos y protestantes aceptan los mismos 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, se han ido moviendo las Biblias, si quieren, los cánones, se han ido moviendo al punto que ya en el Nuevo Testamento coinciden, ¿verdad? En cuanto al Antiguo Testamento, ojo, los judíos, como les dije, aceptaban 24 libros de la Biblia hebrea, pero había comunidades en griego que aceptaban más libros. Los cristianos aceptaron más libros que los 24 de la Biblia hebrea. Sí, los cristianos, ¿verdad? Aceptaron, por ejemplo, Tobías, Eclesiástico, Sabiduría, 1 y 2 Macabeos, etcétera. Los protestantes en la Reforma, esto fue lo que generó, lo que obligó a la Iglesia Católica a definir su canon, fue el hecho de que los protestantes en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, no aceptaron algunos libros del Antiguo Testamento que sí estaban siendo utilizados desde siempre, ya lo dije, desde el siglo IV hay más o menos uniformidad, pero en el siglo XVI los protestantes dijeron, el Antiguo Testamento se va a reducir a los libros que están aceptados por los judíos, o sea, los 24 libros que les mostré. Todos los libros que estaban, que a veces eran utilizados por las comunidades judías y que luego fueron aceptados en el cristianismo, quedaron fuera de la Biblia de los protestantes. Por esto, en el Antiguo Testamento, la Biblia de los protestantes no es la misma que la Biblia de los católicos. ¿Cuáles son los libros que no están en el canon de del Antiguo Testamento? Ya los mostré, ¿verdad? Tobías no está en la Biblia hebrea, sí está en la Biblia griega, sí quedó en la Biblia católica, pero no en las protestantes. Siráside o eclesiástico, el mismo caso. Sabiduría de Salomón, el mismo caso. 3 y 4 Macabeos, el mismo caso. El libro de Judith, el mismo caso. Baruch, el mismo caso. ¿Ven? Esos libros son 7. No están en la Biblia protestante porque ellos se echaron para atrás, digamos. ¿Por qué? Porque el cristianismo siempre aceptó esos libros, lo acabamos de ver. Pero a la hora de la reforma dijeron, no, nosotros nos quedamos con el canon hebreo del Antiguo Testamento, que es llamado el canon corto. Mientras los católicos asumieron el canon largo. Y entonces ya tenemos aquí una diferencia fundamental de Biblias. Ya vimos que no es una Biblia, ni siquiera en las iglesias cristianas. Los protestantes en el Antiguo Testamento difieren de los católicos. Las iglesias ortodoxas últimamente se han amoldado al canon de 27 libros que tienen los protestantes, los católicos y también los ortodoxos, pero históricamente no fue así. Ahí sí hubo muchas variaciones en algunos libros, ¿verdad? El origen de esas diferencias está en la traducción de la Biblia de los 70, que es una traducción judía. Eso no es que los cristianos hayan metido ahí manos, no, no, no. Es una traducción hecha por judíos y que en determinadas comunidades judías se aceptaban como santos, ¿verdad? Bueno, esto es la panorámica de los libros que forman la Biblia. Ustedes podrán decir, los libros que no están en el canon del Antiguo Testamento hebreo son libros sin importancia, son libros teológicamente sin importancia. No, no son libros teológicamente sin importancia.
Algunos de ellos son muy importantes y valiosos. Les pongo un ejemplo. El único libro que habla claramente de que Dios creó de la nada el mundo es el segundo libro de los Macabeos. La creación en la Biblia no es de la nada. Dios ordena el caos, pero no crea de la nada. En cambio, en dos Macabeos, en el segundo libro de los Macabeos, sí dice que Dios crea de la nada. Es un libro escrito en griego. De manera que no es correcto decir que los libros eh, que no están en el canon hebreo son libros intrascendentes teológicamente. No, no lo son. No lo son. Y tampoco es que por esa razón hayan sido excluidos. No, la razón principal por la que este caso fue excluido el libro Segundo Macabeos es porque estaba en griego, no estaba en hebreo, ¿verdad? Y también es posible que lo utilizaran mucho los cristianos y por eso los judíos dijeron, de este nos deshacemos de una vez, ¿verdad? Entonces, las diferencias en las Biblias, si ustedes quieren, son menores en las Biblias, pero son diferentes Biblias. ¿Cuál Biblia es la correcta? Pues eso depende de tu iglesia. Una vez llegó un testigo de Jehová y me dice, es que los católicos, porque ya si les das entrada empiezan a hablar mal de los católicos inventan cosas. Por ejemplo, eso del purgatorio. Y yo le dije, pero si eso del purgatorio sí está en la Biblia. Me dice, no, no está en la Biblia. Le digo, sí. Me dice, ¿en qué libro? En el segundo libro de los Macabeos. Me dice, pero ese libro no es de la Biblia. Y entonces yo le dije así, socarronamente, pero sabiendo perfectamente lo que le estaba diciendo. Dije, no, no es de la Biblia. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que no era de la Biblia? Porque la Biblia no dice cuáles son los libros de la Biblia, nunca. ¿Quién dijo cuáles son los libros de la Biblia? Pues lo acabo de explicar. Las comunidades, las iglesias decidieron cuáles sí y cuáles no. Entonces, la comunidad protestante decidió que dos Macabeos no era parte de la Biblia. La comunidad católica decidió que sí. ¿Quién te dijo que no? Mi iglesia. ¿Quién me dijo que sí? Mi iglesia. ¿Ven? Hay un asunto fundamental, ¿no? Ninguna lista bajó del cielo con los libros de la Biblia. Todos los libros de la Biblia son decisión de la comunidad, de las diferentes comunidades, y por eso hay diferentes Biblias. ¿Hay unidad de fe? Sí. Muy marcada, sí, en el judaísmo y en el cristianismo, sí. Pero a pesar de que hay unidad de fe, hay diferencias leves, si quieren, en cuáles libros pertenecen a, a la Biblia y cuáles no. Bueno, espero que esto les haya sido, digamos, ilustrativo. Lo que sigue es, ¿qué autoridad se le da a la Biblia? Porque ya les dije que en el Antiguo Testamento, para los judíos no es lo mismo los profetas que la Torá, ni los Neviim, o perdón, los que tuvimos escritos que la Torá. Es más importante, el núcleo es el Pentateuco, es la Torá. Entonces los demás libros son inspirados secundariamente o terciariamente. Lo nuclear es la Torá. Lo mismo pasa en el protestantismo. ¿Mm? En el Nuevo Testamento no todos los libros tienen la misma inspiración. En el protestantismo de la Reforma es más inspirada la carta a los romanos que los Hechos de los Apóstoles o la carta a los Gálatas. Entonces, no solamente hay diferencias en cuanto al número y cuáles son los libros, sino en qué autoridad se le da a los libros. Hay libros que tienen una autoridad muy secundaria o terciaria, incluso en el Nuevo Testamento. Si tú lees la carta de Santiago
o el Apocalipsis de Juan, un protestante dice, ay, esos libros, los soportamos, ¿verdad? En cambio, la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos se convierten en el núcleo de la inspiración, de lo que es la inspiración del Nuevo Testamento. Bueno, eso lo tenemos que discutir, porque no solamente es cuáles son los libros de la Biblia, sino qué autoridad se le da a los libros de la Biblia. Y eso es lo que vamos a considerar la próxima semana. La conferencia se va a llamar ¿Y qué? Que lo diga la Biblia. Es decir, ¿qué autoridad se le da a un texto porque está en la Biblia? Es que la Biblia dice que si eres esclavo, cuando te llegó el llamado, pues no busques tu liberación. Más bien, en tu estado de esclavitud, busca la salvación. Eso dice carta a los Corintios, capítulo 7, primera carta a los Corintios. Sí, pero el Apocalipsis habla de una resistencia ante la bestia, ante el trompas, perdón, ante la bestia y el dragón. Son diferentes actitudes. Entonces, ¿cuál tiene más autoridad? ¿Cuál de los dos libros? ¿Qué tiene que ver que lo diga la Biblia? Que porque lo dice la Biblia es cierto, es algo que nos obliga moralmente. Por ejemplo, dice Pablo, yo les invito a ser como yo, que no se casen, porque van a tener muchos problemas. Pero si quieren, pues allá ustedes, es su bronca. Bueno, sí, Pablo. ¿Y eso qué? ¿Es una invitación a todos los cristianos en la actualidad a que no se casen? Pablo más bien cuando se convirtió o cuando fue convertido al cristianismo ya era célibe denantes. Su opción celibataria de no casarse no es cristiana, fue ya denantes. Entonces, ven, aquí el asunto es qué autoridad y por qué le damos autoridad a determinados textos o a los textos y en qué sentido les damos autoridad. La pregunta es, ¿y qué que lo diga la Biblia? Sí, lo dice la Biblia, ¿y eso en qué repercute? ¿En qué me obliga? ¿Qué tengo que hacer? Eso lo vamos a ver la próxima semana, porque no podemos hablar de Biblia o Biblias sin hablar de la autoridad que le damos a la Biblia. Bueno, ¿cómo ven? Muy interesante, profesor. Oiga, ya en el siglo, que fueron 8 siglos en el que permaneció la última forma de integrar los libros que lo componían, y ya en el siglo XVI, que ya estaba el Renacimiento, a raíz de lo que usted explicó de los protestantes, la iglesia ya definió cuáles que son hasta la actualidad los libros que se están manejando y que están reconocidos, es correcto, ¿no? Sí, Pero lo que lo llevó fue esos movimientos, esos factores externos para poderlo ya concretar de alguna manera, ¿no? O sea, ¿por sí, qué? Porque la iglesia pues ya tuvo uno de sus sigmas más representativos, quiero entenderlo, y de alguna manera, pues tomar fuerza, ¿no? Porque la estaba perdiendo, o me sí. equivoco. No, bueno, la Iglesia Católica tuvo que definir el canon porque la Iglesia Protestante definió el suyo. Ujú, Entonces, siendo también cristianos, los protestantes dijeron, es que en el Antiguo Testamento nos quedamos con estos libros y excluimos estos otros. Esto obligó a la Iglesia Católica a definir el canon, digamos, dogmáticamente. Pero resultó que es la primera vez que lo hizo dogmáticamente, porque se había acostumbrado la Iglesia cristiana a que todo el mundo aceptaba más o menos los mismos libros, pero no se crean que siempre todos los autores. Más bien siempre hubo autores, por ejemplo Jerónimo, de que hablamos hace 15 días y hace 3 semanas, no, la semana pasada y hace 15 días, Jerónimo decía, no, es que Tobías no es un libro inspirado, no es un libro santo, no es un libro de la lista de la Biblia, porque él se atenía al canon hebreo.
Oye, pero ya dijiste, Javier, que en época de Jerónimo y antes ya coincidían las listas, sí, exactamente, coincidían las listas en que esos eran los libros que se utilizaban, pero nunca hubo una definición dogmática. Esa es la diferencia. Y de ahí siempre hubo cristianos que dijeron, este libro no me gusta, ¿no? En cambio, en el Antiguo Testamento, los judíos, por ejemplo, al final del primer siglo, muchos dijeron, es que a mí el Cantar de los Cantares no me gusta. Pero los judíos decidieron al final del siglo primero, decidieron que el Cantar de los Cantares sí era un libro que quemaba las manos, es decir, era un libro santo que quemaba las manos y que por tanto debía pertenecer a la lista de los libros santos. Ya lo definieron desde entonces y todos los judíos lo tienen que aceptar, ¿verdad? ¿Qué dice la Iglesia Católica en el Concilio de Trento? Estos son los libros santos que aceptamos en la Iglesia Católica, estos y no otros, y el que no, vámonos, anatema. Bueno, eso es una definición dogmática, ¿no? Sí, Beatriz. Profesor, yo le quiero preguntar, en alguna ocasión escuché que los profetas anteriores y posteriores, esa división que se hace, que no obedecía a alguna causa en especial. ¿Es correcto eso? O sea que los anteriores fueron anteriores aparentemente a nada y los posteriores, posteriores a nada. ¿Sí? ¿Es así esa división? Bueno, es una división solamente cronológica, ¿verdad? Los anteriores fueron antes en el tiempo, o sea, hablan de lo que aconteció antes. Josué es la época de la conquista, Jueces es despuesito de la conquista, 1 y 2 Samuel es la época de, de la transición de Samuel a David, a Saúl y luego a David. 1 y 2 Reyes, pues es la historia de todos los reyes. Son libros históricos, los llaman anteriores. En realidad no sé exactamente por qué. Tengo la impresión de que todos los autores eran profetas, eran santos, y por eso les llaman profetas anteriores. Pero digamos, los profetas pues, son Jeremías, que tienes razón. Jeremías deberíamos de haberlo colocado junto al segundo libro de los Reyes, porque es contemporáneo. Isaías, Isaías es antes, en el primer libro de los Reyes. Este, eh, Ezequiel sí es posterior, ya es la época del destierro, y los 12 menores hay algunos que son muy antiguos, y digamos que los profetas más antiguos son Amós, Oseas, Miqueas y Isaías, el primer Isaías, son del siglo octavo, 750, 700. Probablemente quedaron anteriores simplemente por el nombre, por la colocación, ¿verdad? Son los que quedaron antes de los profetas. Es una división un poco extraña, ciertamente, Ujú. ¿verdad? Sí, sí, cuando yo escuché eso, dije, bueno, a ver, espérate, entonces, ¿por qué los dividimos, no? O sea, anteriores, dice, pues anteriores a nada y posteriores, pues tampoco a nada. Dije, ah, caray, entonces, ¿para qué los dividimos, no? Sí, sí, no, más bien en la Biblia hebrea quedaron como históricos y proféticos, porque los primeros son históricos. Es decir, Josué, Jueces, Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1, Reyes son históricos. Históricos entre comillas, ¿verdad? Pero porque tratan de la historia, ¿no? En cambio, los Ah, profetas son profecías de diferentes profetas. Es una buena pregunta. No tengo muy claro a qué se debió esa división en profetas anteriores y posteriores. Yo tengo la impresión de que solamente unos quedaron antes y otros quedaron después, pero todos ellos fueron canonizados más o menos en la misma época, después de la Torá. ok. No. Gracias, profesor. ¿De qué? Al contrario. Bueno, chicos, ya merecimos este, la próxima semana y que lo diga la Biblia. Mm. Que les vaya muy bien, que descansen. Gracias, buenas Gracias, noches. buenas Gracias, doctor. noches. Muy buenas Buenas noches. noches.